Gracias a Dios que nos da la oportunidad de disfrutar de un nuevo día y con ello también la bendición de seguir aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y quiero eh, pues iniciar preguntándoles eh, sobre la clase anterior, ¿qué fue lo que llamó su atención? ¿Qué es lo que recuerdan? Es un repaso de la última clase y va a ser un repaso breve para dar entrada a lo que será nuestra clase el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿qué les llamó su atención, hermanos, de la clase pasada, de la clase anterior? Permiso, pastor. Nosotros estábamos de viaje a la hora de la clase, porque salimos de casa unos días de vacaciones y llegamos en la noche, así que no pudimos ver la clase de ayer, pero para no atrasarnos tanto, nos conectamos ahora en esta clase, así que, bueno, debemos la respuesta. Gracias. Ok, no, y qué bueno que se conectaron, hermana. Me parece excelente, porque, bueno, la clase anterior vimos un concepto que es el tema de la santidad, y acerca de la santidad vamos a estar viendo mucho a partir de hoy. Eh, pero qué bueno que se conectaron. Cuando vean la clase anterior van a encontrar las conexiones entre la información. No sé, mi hermana Lina, si tiene, bueno, se nos va a comentar algo también acerca de la clase anterior. Por favor. Hermanos, este, yo recuerdo que estuvimos estudiando lo de la santidad, como dice usted, este, estuve aprendiendo lo de la Biblia hebrea, el concepto de la palabra kadosh, que es santidad, me parece, si no estoy mal, y recuerdo también lo de la santidad que en la tierra, en los animales, y es lo que puedo recordar, hermano, perdón. Tengo por ahí Bueno, mis apuntes. muchas gracias, hermana Lina. Sí, efectivamente hablamos acerca del concepto de santidad aplicado a la tierra, a las personas, a los animales también. Bueno, mis hermanos, voy a comenzar con la presentación en esta mañana. Y bueno, necesito que se me active el permiso para presentar. Esperemos un momentito nada más.
Bueno, estoy esperando que el Zoom me permita presentar mi diapositiva. Porque si no vamos a batallar. Profesor, ¿quiere que lo llame al pastor Abraham? Si me hace favor, hermano, Ok, le acabo de escribir, pero pues, creo que llamarle será un poquito más. ok. Perdón, amigo, no había habilitado la opción para compartir pantalla, pero ya la habilité. Ah, bueno, muchas gracias, amigo. No, por favor, perdón. Bueno, bueno, muchas gracias, hermano Manuel, también. Vamos a compartir la pantalla, hermanos. Y vamos a ver un tema bastante interesante, hermanos, cuyo título es El concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Ese es nuestro tema, el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Y bueno, esta es la agenda de la clase que vamos a tener hoy. Ya tuvimos el resumen que hicimos la clase anterior. Vamos a tener una introducción a la clase. Después vamos a tener el tema titulado El espacio como categoría religiosa. Después, los siguientes temas serán el espacio sagrado natural y el espacio sagrado artificial. Para después revisar el tema de el templo como espacio sagrado, el templo en la experiencia religiosa, el monte Sinaí como espacio sagrado, el misterio de la ubicación del monte Sinaí, el tabernáculo del desierto, la arquitectura del tabernáculo, las funciones del tabernáculo y bueno, esos serán los temas que veremos. Obviamente, si no agotamos toda la temática en esta sesión, en la siguiente sesión estaremos trabajando lo que nos resta. Pero como pueden ustedes ver, vamos a estar haciendo un recorrido bíblico desde el tabernáculo de reunión en el desierto hasta el templo de Jerusalén. Así que yo espero que sea una clase que todos podamos disfrutar, que todos puedan sentirse eh, muy, muy satisfechos de lo que podamos aprender, pero sobre todo que nos deje una reflexión importante que podamos asumir en nuestros lugares de reunión, en nuestros templos. Bueno,
Como, como introducción, hermanos, lo primero que tenemos que dejar muy claro, que tiene que estar ya por sentado en la concepción nuestra, y es algo que la palabra de Dios lo dice enfáticamente, es que Dios no necesita ningún espacio como condición esencial para, para su existencia, ¿sí? No hay ningún espacio que Dios necesite, ¿sí? Pero, y aquí encontramos una diferencia esencial entre Dios y nosotros. Cuando volteamos a mirarnos a nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de que nosotros sí necesitamos un espacio físico para vivir y para movilizarnos. Tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo necesita ocupar un espacio para realizar estas funciones, ¿sí? Y estas acciones son posibles cuando se cumplen condiciones que podemos llamarlas psicofisiológicas, ¿sí? Es decir, la percepción, ¿sí? En cierto modo, la percepción nos ayuda para saber en qué lugar nos encontramos, la orientación para saber eh, en dónde estamos ubicados y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pero también, hermanos, además de estas dos características, vamos a añadir una tercera, que es la conceptualización abstracta del espacio. En otras palabras, nosotros los seres humanos al espacio le damos un significado, ¿sí? Eh, la orientación de nosotros en el espacio está relacionada no solamente con sitios cercanos, sino también con algunos sitios que están mucho más allá de la experiencia inmediata, ¿sí? Por ejemplo, eh, en la religión popular, en nuestra sociedad, se habla mucho del más allá en términos del cielo, ¿verdad? O de ultratumba, ¿sí? Y entonces, en estos casos, los seres humanos recurrimos a medios simbólicos variados para poder orientar nuestra percepción, ¿sí? Para poder ubicar el espacio, utilizamos nombres: Argentina, Perú, México, Estados Unidos, ¿sí? Utilizamos mitos: ultratumba, el cielo, infierno. Utilizamos mapas, utilizamos representaciones plásticas también, y bueno, en fin, para nosotros como seres humanos, resumo este tema, necesitamos el espacio y necesitamos conceptualizar este espacio, ¿sí? Todo lo que utilizamos son instrumentos culturales que nos permiten construir una imagen espacial del mundo y de esta manera poder vivir nuestra vida tanto a nivel físico como a nivel espiritual en un espacio organizado, ¿sí? Pero ya les decía, hermanos, que como seres humanos eh, le damos un significado al espacio. Y hoy vamos a hablar acerca del espacio sagrado como una categoría religiosa, ¿sí? En la religión se distingue entre el espacio sagrado y el espacio profano, ¿sí? Cuando hablamos de religión, hermanos, estamos hablando de una de las expresiones más especiales del espíritu humano, ¿sí? Y esta experiencia
divide el espacio en dos, espacio sagrado y espacio profano, ¿sí? Eh, una pregunta interesante, y es la que tenemos en pantalla, es ¿cuál sería o cuál es el origen de esta distinción básica del espacio? Ujú. ¿Qué lleva al hombre como ser humano a experimentar un sitio como específico y calificado, distinguiéndolo de un espacio neutral y amor? Bueno, una respuesta en este sentido la vamos a encontrar en la historia bíblica de Moisés y la zarza ardiente que se encuentra en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Y el texto bíblico dice de la siguiente manera, hermanos. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Eh, Aquí pudiéramos decir, subrayando, donde dice montaña de Dios, aquí ya estamos hablando de un espacio sagrado, ¿sí? El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de la zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Y dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, y le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás tierra, es tierra sagrada. ¿Sí? Bueno, vamos otra vez a revisar aquí. Vemos una apreciación en este pasaje. ¿Y qué podemos extraer de este pasaje? Pueden ustedes notar que estoy subrayando algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué podríamos extraer de este texto? ¿Alguien que quiera darnos una opinión, por favor? Permiso, pastor. A Sí, mí hermana, adelante. me viene en mente la presencia de Dios delante de Moisés. Con esto, la montaña de Dios y la tierra sagrada me dan el concepto de presencia de Dios en ese lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí vemos, en este caso precisamente, que en este lugar Dios se está manifestando a Moisés, Dios le está hablando a Moisés. Moisés es un pastor, tiene 40 años que está pastoreando ovejas en el desierto y dice el relato bíblico que en esa ocasión él llevó a las ovejas hasta el monte Horeb, pero en el relato el monte Horeb tiene un calificativo tal. No solamente es el monte Horeb, sino el texto dice es la montaña de Dios, ¿sí? Y el relato va a explicar por qué el monte Horeb es la montaña de Dios. ¿Por qué es la montaña de Dios? Porque dice el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de en medio de una zarza. Es decir, hay un acontecimiento, hay una manifestación de Dios
una manifestación divina que valida a ese lugar como un espacio sagrado. Por eso dice al final el Señor, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás tierra, es tierra sagrada. ¿Sí? Entonces, hermanos, según este relato, un sitio que originalmente era profano, era una montaña como muchas montañas, originalmente era profano, homogéneo y descalificado, se transformó en tierra sagrada. Aun cuando el texto bíblico califica el sitio de Horeb como la montaña de Dios, la lógica del relato presupone que antes de la revelación de Yahvé, Moisés consideraba el lugar como profano. Una muestra de ello es que él se quita las sandalias no por iniciativa propia, sino por instrucción de Dios. Es Dios quien le tiene que decir, este lugar es sagrado. ¿Sí? Eh, este presupuesto de Moisés también explica su sorpresa al ver que la zarza no se consume. Ujú. Bueno, vamos bien, hermanos, en este punto. ¿Sí? Bueno. En la eh, espacio sagrado, hermanos, antropológicamente se le considera como tal a los lugares en donde el ser humano ha creído, ¿verdad?, que se manifiestan los espíritus, las divinidades, los espacios sagrados antropológicamente, hermanos. Es decir, vamos a entrar al tema bíblico, pero voy a hablar antropológicamente primero. Estos espacios son una representación visible de poderes invisibles, ¿sí? Y algunos lugares que son considerados sagrados, al mismo tiempo son muy modestos. No les prestaríamos mucha atención, ¿sí? Eh, hay dos categorías de espacio sagrado. Por un lado están los lugares naturales o el espacio sagrado natural, y puede haber en esa categoría bosques, montañas, cuyo carácter terrible o singular manifiestan la presencia de Dios. ¿Sí? Espacio sagrado natural. El filósofo Séneca escribió lo siguiente, refiriéndose a esto. Él escribió, si te acercas a un bosque que se distingue por numerosos árboles antiguos e inusitadamente altos, y en el cual la sombra de las ramas que se entrelazan provoca la impresión de la techumbre celeste, la esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar, la admiración por la sombra tan evidentemente espesa e ininterrumpida, despierta en ti la fe en una divinidad. Y cuando una profunda gruta penetra en la montaña bajo las rocas que penden sobre ella, no hecha por el hombre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza, hasta ese punto lejano, tu alma se estremecerá con el presentimiento de lo divino. ¿Sí? Según algunos suponen, hermanos, las cavernas habrían funcionado ya en la época prehistórica
como un lugar de encuentro espiritual. No conocemos qué tipo de religiosidad tenían las personas que vivieron en la prehistoria, ¿verdad? Pero eh, entendemos que estos lugares fueron o sirvieron como uno de los primeros santuarios naturales en la historia del hombre. Les voy a presentar algunos de estos santuarios naturales. En España están las cuevas de Altamira. Tenemos también este maravilloso espacio eh, en Francia, hermanos. Lugares naturales y sobrecogedores. Probablemente estas pinturas rupestres fueron utilizadas con objetivos religiosos. Entonces, el espacio sagrado natural tiene que ver con un espacio, puede ser una tierra, puede ser una montaña, puede ser un lugar natural, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de los espacios sagrados artificiales o del espacio sagrado artificial como concepto. Y bueno, cuando hablamos del espacio sagrado artificial, hermanos, en realidad estamos hablando de un espacio sagrado construido por el hombre, por el ser humano, ¿sí? Eh, con todo, tenemos que entender que aún en este caso, la construcción de un santuario no es una construcción arbitraria, sino que es resultado de una experiencia religiosa. Por ejemplo, la identificación de la presencia de Dios en ese momento, ¿sí? Y un ejemplo claro lo encontramos en la historia del sueño de Jacob en Betel, en Génesis capítulo 28, del verso 10 al verso 19. En este es aquel sueño de Jacob, y lo voy a leer, dice así. Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, pues sigo más adelante, despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Bueno, aquí vemos otro lugar, hermanos, bíblico. Y este era un lugar, hermanos, que de acuerdo con la narración, en otro tiempo o antes de la experiencia del patriarca, era un sitio profano, es decir, era un sitio común y corriente, ¿sí? De hecho, era un lugar cuyo nombre era Luz, así lo expresa el texto bíblico. Pero este sitio se transformó en un lugar sagrado debido a que allí ocurrió una revelación de Dios a Jacob. Jacob allí tiene una experiencia de Dios y esa experiencia de Dios que el patriarca experimentó lo llevó a erigir la primera, eh,
lo llevó a erigir que una piedra, una simple piedra que le había servido como almohada durante la noche, fue consagrada y se convirtió, digamos, que en el primer símbolo material de la presencia divina en el lugar, ¿sí? Una piedra consagrada. Con el paso de los años, en ese lugar se construyó un santuario a nuestro Dios, ¿sí? Eh, Fíjense cómo un lugar profano, hermanos, debido a la revelación de Dios, se convierte en un lugar sagrado. Y bueno, en tiempos prehistóricos, los seres humanos también construyeron lugares que podemos llamarles santuarios artificiales. Tenemos aquí Göbekli Tepe en Turquía. Eh, del cual se desconoce qué tipo de culto se realizaba en ese sitio, hermanos, pero es uno de los sitios, quizá el más antiguo que se conoce. Este es muy popular, Stonehenge en Inglaterra también. Todos estos son santuarios artificiales, obviamente, ¿verdad? Las hermosas pirámides en Egipto, ¿verdad? Son santuarios. Eh, Cuando el hombre fue accediendo a tecnología, los santuarios se fueron haciendo más grandes, más complejos, más hermosos, hasta llegar a lo que son nuestras sinagogas o las hermosas mezquitas. Y bueno, hasta aquí, hermanos, quisiera preguntarles cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo quisiera que no solamente ir avanzando en presentar mi temática, sino que en caso de que haya alguna pregunta, alguna duda, la podamos externar o ustedes la puedan externar para, eh, para que haya una mejor comprensión de la clase. ¿Todo bien hasta donde vamos, hermanos? O quieren hacer algún comentario? Bien, bien, profesor. Sí, me quedé pensando en cómo el Señor, en este caso con Moisés, ¿no? Él es el que determina ese lugar como sagrado, ¿no? Eh, y hace de que, bueno, se proceda en ese lugar, porque creo, a ver si no me equivoco, posteriormente fue el lugar también donde se reúne el pueblo para adorar y recibir la ley, ¿no? Así que esto es decisión de Dios. Yo creo que estos espacios que nosotros consagramos hoy también toman esa relevancia, ¿no es cierto? Son espacios más allá que Dios no necesita espacios y me pareció lindo esta expresión, profesor, me gustó mucho y quiero contarle algo que de pronto salgo tal vez un poco de la clase. Esta semana pasada visitamos a un hermano que está en terapia intensiva y llegó mucha familia. Bueno, lo ungimos y después afuera le digo, yo necesitaría que nos reunamos todo en un espacio donde podamos estar tranquilos, quiero leer algo y compartir algo. Y encontramos un espacio muy lindo donde ya casi no había gente y fue un espacio donde oramos y nos abrazamos. Y creo que uno vive esos espacios donde Dios se comunica, ¿no? Eh, bueno, eh, me gustó mucho en ese sentido cómo se puede convertir un espacio para encontrarnos con el Señor y que el Señor no necesita espacio porque Él está en todos lados. Le hice esa ecuación. Espero que se me entienda. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por el comentario, por la reflexión bastante atinada, por cierto.
Y efectivamente, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito a la clase, pero el espacio sagrado de Éxodo capítulo 3 es un espacio que en el relato bíblico dice claramente que, que es Dios quien determina que ese lugar es un espacio sagrado, ¿sí? Que es Dios quien lo hace así. Vamos a ir viendo una transición, como el tabernáculo de reunión y luego la ciudad de Jerusalén y luego el templo de Jerusalén van adquiriendo también ciertas características, ¿sí? De espacio sagrado y qué implicaciones tiene también para nosotros en nuestros días el tema de espacio sagrado. Sin embargo, no olvidemos también el principio evangélico de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jericim o en Jerusalén? Está hablando de espacios sagrados. Y Jesús le dice, la hora viene en donde ni en un lugar ni en otro. Es decir, eh, ahora Dios nos permite a nosotros, en función de nuestra relación con Él, el poder adorarlo, donde dos o tres están reunidos en su nombre, dice, allí está el Señor. ¿Sí? Bueno, me estoy adelantando un poco a la clase, pero me gustó mucho también su comentario, hermano. Me pareció bastante bueno. Y voy a regresar entonces a la presentación. Muy bien. Bien, ahora en la presentación vamos a pasar al tema del templo como espacio sagrado. Eh, en la clase, cuando hablamos de templo, hermanos, por favor, no nos imaginemos a nuestros templos, a nuestros lugares de reunión. Cuando vamos a hablar de templo como espacio sagrado, me voy a referir en la gran mayoría de las ocasiones al templo de Jerusalén, ¿verdad? Al final, bueno, estaremos haciendo ya algunas apreciaciones. Eh, Primero, lo primero que tenemos que revisar es que desde la más remota antigüedad, hermanos, los templos constituyen una institución omnipresente en las civilizaciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto, verdad? Que en todas las civilizaciones hubo templos, hubo santuarios en donde las personas acudían para rendir cierto tipo de culto, hermanos. En algunos casos, estos edificios sagrados se trataban de simples chozas de barro o tiendas de piel, pero en otros casos estamos hablando de edificios de piedra suntuosos, edificios de madera, de mármol e incluso enchapados con metales preciosos. A veces los santuarios son construidos en el llano o a las orillas de un río y otras veces sobre montañas o terrenos pedregosos. En algunas culturas, los templos pueden ser edificios bajos y modestos y en otras construcciones elevadas y monumentales. Pero aquí viene la parte esencial. Sea cuales fueren sus características arquitectónicas, en todos los casos, estas construcciones religiosas son erigidas para servir como lugares de comunicación con la divinidad, hermanos. ¿Sí? Y en la antigüedad vamos a encontrar
dos tipos de templos en el Antiguo Oriente, dos tipos de templos. Vamos a encontrar templos escalonados en forma de pirámide o torre, ¿verdad? Conocidos como sigurat en el idioma acadio, que significa prominente. O vamos a encontrar santuarios de forma rectangular o alargados. Tenemos en la diapositiva imágenes de ambos ejemplos. La pirámide, ¿verdad? Como un espacio sagrado escalonado y incluso el tabernáculo de reunión como un ejemplo de un santuario rectangular alargado. Vamos a ver si tenemos aquí algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, hermanos, tenemos aquí un sigurat de Ur, la ciudad de Ur, es una ciudad que identificamos en la historia bíblica, ¿verdad? Por ser el lugar de donde proviene el patriarca Abraham. Y este es un santuario, un sigurat, hacia arriba, ¿verdad? De forma escalonada. El, los fieles, los creyentes tenían que subir, ¿verdad? Y para poder tener la experiencia religiosa a la cual ellos estaban buscando acceder, pues obviamente tenían que ir hasta la parte más alta. Aquí tenemos una imagen, una reconstrucción hipotética de lo que pudo haber sido el templo de Eridú en Mesopotamia. Y de igual manera, como pueden ustedes ver, hermanos, estos templos están orientados hacia el cielo, hacia arriba, ¿verdad? De alguna manera podríamos decir que la intención de, de quienes construían estos templos era eh, construir montañas artificiales, ¿sí? Montañas artificiales en las cuales se manifestaba la idea de establecer una comunicación entre el cielo y la tierra, permitiéndoles a los creyentes acercarse literalmente a la divinidad y a su morada celestial. Y bueno, pues tenemos también en la Biblia la historia de la Torre de Babel, hermanos, ¿sí? Y podemos entender con mucha certeza, ¿verdad?, que la representación de la Torre de Babel eh, tenía que ver con la representación de un santuario pagano, de un santuario a una divinidad, ¿sí? Algo que a Dios le desagradaba. Pero también, hermanos, encontramos los templos en forma rectangular alargados, ¿sí? Eh, vamos a ver algunos ejemplos, pero estos templos en la antigüedad en forma rectangular alargados, en vez de introducir a los creyentes fieles en una experiencia de subir, como de acercarse al cielo, estos estaban destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado. Estaban siguiendo un plan común, ¿sí? A medida que el fiel avanzaba en el espacio, las habitaciones se iban reduciendo en tamaño. La oscuridad iba en aumento, creando una atmósfera dramática y misteriosa hasta llegar a la última habitación, el Santo de los Santos, el lugar de residencia de la divinidad. Y, por ejemplo, les voy a poner algunas imágenes de templos que tienen
estructura. Por ejemplo, el interior del templo de Baalbek, como pueden ver ustedes, es rectangular y hasta el fondo tenemos unas escalinatas, ¿verdad? Estos escalones introducen, digamos, a la parte más sagrada del templo y hasta el fondo tenemos la parte más sagrada. Bueno, aquí me detengo un poquito, ¿sí? Me detengo un poquito para hacer algunos comentarios, ¿sí? En síntesis, quiero hacer una síntesis más bien. Empezamos hablando acerca del espacio sagrado, definiendo que el espacio sagrado puede ser natural o artificial, ¿sí? Y los templos entran dentro de la categoría de espacio sagrado artificial. Después, eh, empezamos identificando que en el antiguo Oriente, en el antiguo cercano Oriente, encontramos dos tipos de templos. Uno con una orientación eh, hacia el cielo, vertical, y otro tipo de templo con una orientación horizontal, ¿sí? La experiencia de quienes acudían a los santuarios era que tenían que ir subiendo y mientras más alto estaban, más cerca estaban de la experiencia religiosa que ellos anhelaban, pero los otros templos, ¿verdad? Los horizontales, tenían una estructura en el sentido de que mientras más se adentraba uno, más accedía a los lugares sagrados, hasta llegar al lugar más sagrado de estas estructuras. ¿Qué opinan de esto, hermanos? De esto que acabo de comentar, a la luz del conocimiento que tenemos de la palabra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto con nuestros templos? ¿Se han preguntado ustedes por qué nuestros templos convencionalmente tienen una estructura como la que tienen? Sí, no sé si se lo han preguntado. Para empezar, eh, tenemos una idea quizá de que el templo de Jerusalén o que desde el tabernáculo de reunión tenía una estructura única, pero en esta clase lo que estoy tratando de darles a entender es que la forma en la que estaba diseñado primero el tabernáculo de reunión y después el templo de Jerusalén obedecía a una estructura que ya en el Antiguo Oriente y antes de que existiese el pueblo de Israel, ya existían este tipo de templos horizontales que iban introduciendo al fiel en atmósferas cada vez más envolventes de una experiencia religiosa. Ya existían. Pero viajamos, no sé, 4.000, 5.000 años hasta nuestros días y todavía la gran mayoría de nuestros templos, cristianos, evangélicos o católicos, ¿verdad? Conservan esta estructura horizontal. Es interesante, ¿no? Es algo que nos hace reflexionar. ¿Por qué cuando construimos un templo lo construimos con tales características? Solamente hay un templo, bueno, quizá hay más, pero por ejemplo hay un templo en una ciudad aquí en México, en Oaxaca, quizá mi hermano Abraham lo conoce, que ese templo de nuestra iglesia tiene es diferente, porque es circular, ¿sí? Es circular, entonces no sigue la misma estructura alargada de los templos, sino que tiene otra estructura y obviamente, bueno, el acomodo de las bancas y todo, bueno, es diferente como tal, ¿verdad? Y de repente, bueno, hay algunas construcciones un poco más contemporáneas, pero nuestra por tradición, quizá porque tenemos la idea de que un templo tiene que ser de una forma determinada, sigue la misma estructura, que no es nueva, es una estructura de hace más de 5.000 años. ¿Qué opinan, hermanos? Bueno,
pero había una razón para que así fuese, ¿verdad? Mientras más cerca se encontraba el creyente del lugar santo, ¿verdad? Más, de alguna manera, más cerca estaba de experimentar a la divinidad. Eh, Inconscientemente, a veces tenemos estas ideas, hermanos. Por ejemplo, aquí en México, muchas iglesias, al lugar en donde está el púlpito, en donde está la, eh, donde se preside, se le conoce como altar. No sé si allá en Argentina tenga algún nombre en particular. ¿También se le conoce como altar o es diferente? Sí, permiso. Sí, sí, como púlpito. Y sí, tenemos dificultades porque, bueno, muchas hermanas no lo quieren utilizar como que pasa a ser un espacio sagrado, así que ahí tenemos algunas batallas con eso. Y sí, tenemos que reconocer que traemos una carga, diríamos, de modelo. Por ahí tiene mucha influencia este modelo del Templo de Jerusalén, tal vez, no lo estudié nunca, pero sí hay cosas que de pronto son construidas sobre pensamientos, diríamos, tal vez comunes, ¿no? De, por ahí nombrar como sagrado un espacio que en realidad no lo es. Gracias, hermano Manuel. Y es muy característico esto, ¿verdad? Enfrentamos la misma situación, definitivamente, ¿sí? Eh, Tenemos que el templo en sí ya es un lugar consagrado. Cuando se consagra un templo, un santuario, no se consagra nada más el altar y el púlpito. Se hace una consagración porque todo el lugar está consagrado a Dios, ¿verdad? Pero todavía hay algunas congregaciones, hermanos, en donde se pone una especie como de cancel, como unas rejillas de madera o de algo, como para hacer notar que ese es un espacio todavía más restringido, ¿sí? Y bueno, el tema de las hermanas es un tema muy, muy, muy particular, ¿verdad? No, tú no puedes subirte porque este es el altar, este es un lugar consagrado, ¿verdad? Y la diferencia la hacen 2 o 3 escalones. O traemos una carga, exacto. Bueno, esas son las reflexiones. Por supuesto, no podemos desacralizar todo, esa es la realidad. No podemos llegar hasta el otro extremo de decir nada es sagrado, nada tiene significado. Sin embargo, vamos a llegar al punto de entender que hay muchas cosas que el significado se lo damos nosotros, no se lo da Dios. Si a nosotros nos dijera el Señor como le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque esta es tierra santa, entenderíamos que Dios nos está diciendo este es un lugar sagrado. Pero muchos de los lugares sagrados son sagrados porque nosotros los hemos entendido así, ¿sí? Eh, y esto es algo muy curioso, es una carga muy fuerte, ¿verdad? Como en una gran capital como lo es Argentina, ¿verdad? Todavía ustedes están batallando con esa característica que aquí también en Monterrey estamos batallando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga de lo que venimos cargando como tradición en ese sentido es muy, muy fuerte. Bueno, vamos a seguir. Eh, Desde los tiempos inmemoriales, los hombres han emprendido peregrinaciones a los sitios reconocidos como, como sagrados.
Y esas visitas de los creyentes revelan un sentimiento consciente o quizá velado, hermanos, de cierta nostalgia por lo pasado, por lo perdido, ¿verdad? Pero los fieles acostumbran visitar los lugares sagrados para tener una experiencia religiosa eh, especial, una experiencia religiosa excelsa, fuera de lo común y para satisfacer las necesidades más básicas del individuo, tanto en lo físico, salud, trabajo, alimento, deja, como en lo espiritual, perdón por los pecados o búsqueda de respuestas en oración. Y entonces, hermanos, eh, lo que hace el creyente, ¿verdad? Y hablo de creyente en términos generales, ¿verdad? Es que realiza una visita a los santuarios, ya sea en fechas determinadas por el ritual o ya sea por iniciativa individual, hermanos, pero tienen un sentido profundo en la vida religiosa de las personas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en México, hermanos, la religión católica, quizá el santuario más importante de América Latina, en la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, fundada sobre un mito. El mito dice que en ese lugar, en esa montaña, la Virgen se aparece a un indio llamado Juan Diego y que ella le ordenó que en ese lugar tenía que ser erigido un santuario, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo los lugares se hacen sagrados en muchas ocasiones solamente por la iniciativa del ser humano. Es el hombre el que les da esa característica de sagrado. Un ejemplo muy claro es esto que les estoy comentando. Peregrina la gente durante todo el año, pero en particular el 12 de diciembre, pues es un lugar en donde hay una peregrinación de millones de personas. Y lo mismo encontramos en diferentes lugares, quizá en mayor o menor escala, en Francia, en Brasil, en Jalisco, eh, obviamente la ciudad del Vaticano, ¿verdad? La misma ciudad de Jerusalén también es un lugar de peregrinaje, etc. Eh, cuando, cuando uno de los primeros ministros de nuestra iglesia visitó la ciudad de Jerusalén hace 60 años o más, nuestro hermano trajo consigo un poco de arena de, de las orillas del río Jordán. Y entonces este hermano, por ejemplo, mostraba la arena, ¿verdad? A hermanos de la iglesia, pero después dejó de hacerlo porque se daba cuenta de que el botecito que él compartía para que la gente pudiera ver en aquellos años, imagínense, hace 60, 70 años, ver arena en el río Jordán, había hermanos que se lo comían, tomaban con un dedo y lo probaban. Sentían que, que probar arena del río Jordán tendría como alguna propiedad especial porque se nos inculcó que aquella es tierra santa, no es cualquier tierra, es una tierra especial, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, era una experiencia que se empezó a desvirtuar, ¿verdad? Pero ese es el corazón del ser humano, lamentablemente. Estamos hablando de espacios sagrados y vamos a hablar del espacio sagrado por excelencia, hermanos. El espacio sagrado por antonomasia de Israel. Vamos a hablar del espacio más sagrado, ¿sí? Y ese espacio sagrado, hermanos, es el monte Sinaí, el que en Éxodo capítulo 3 también es conocido como el monte Oreb, ¿sí? Según la narrativa bíblica, hermanos, al tercer mes después de la salida de Egipto,
y de su entrada en el desierto, Israel acampó frente al monte Sinaí, según Éxodo 19, del verso 1 al verso 2, donde después de 3 días de rigurosos preparativos, Yahvé se le apareció por primera vez al pueblo en una portentosa manifestación. Y el relato, hermanos, de Éxodo 19, versos 16, 18 y 19 dice así. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, perdón, y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Sí? La tradición bíblica, hermanos, habría preservado una experiencia portentosa vivida por el pueblo de Israel en el Sinaí. Y esta experiencia, hermanos, quedaría sellada para siempre en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Porque en esa ocasión, hermanos, en esa ocasión portentosa, Dios le habría entregado a Israel su código básico, el decálogo. El decálogo en griego significa las diez palabras, los 10 mandamientos, eh, para después concertar con el pueblo de Israel una alianza, una alianza, sí, una alianza con su pueblo elegido. Y la alianza la tenemos descrita en Éxodo 24, de los versos 7 y 8. Tomó después el libro de la alianza, dice esta cita bíblica, y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y le dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. De acuerdo, hermanos, con el relato bíblico, Moisés permaneció en este monte durante 40 días y durante 40 noches. Y fue durante su estadía que el líder de Israel recibió las normas referentes a la construcción del santuario, a los ministros, es decir, a los sacerdotes, y los sacrificios, así como las 2 tablas del testimonio, hermano. Pero fue también a los pies de Sinaí que el pueblo de Israel recibió leyes y ordenanzas sobre temas diversos, como, como por ejemplo, hermanos, el ritual de los sacrificios que encontramos en Levítico 1 al 7, la investidura de los sacerdotes, Levítico 8 al 10, las reglas referentes a la pureza y la impureza, Levíticos 11 al 16, el código de santidad, Levítico 17 al 26, las regulaciones sobre aranceles y tasaciones, el capítulo 27, y otras leyes diversas de carácter sacerdotal que también encontramos en el libro de los Números, del capítulo 5 al 10. Todo esto ocurrió, hermanos, durante la estadía de Israel en el monte Sinaí. Es el lugar sagrado, hermanos, por excelencia de la religión de Israel. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del misterio de la ubicación del monte Sinaí. Al igual que en otras tradiciones religiosas, hermanos, también uno hubiese esperado que este sitio sagrado fuese un lugar de devoción. Es decir, eh, hubiese sido muy natural, ¿verdad?
que la religión de Israel desde muy temprano hubiese ubicado al monte Sinaí como un lugar en donde se peregrinase para, para ofrecer a Dios adoración, devoción, para ofrecer sacrificios, ofrendas. Pero en la religión de Israel, hermanos, sucedió algo o sucede algo que es una paradoja, ¿verdad? Por un lado tenemos el, el monte sagrado por excelencia, el lugar sagrado por excelencia, pero que dejó de tener una función concreta en la religión hebrea. Dejó de tener eh, una función tan específica hasta el punto de que la misma ubicación del lugar más sagrado no se conoce con exactitud, hermano. No se conoce con exactitud. Eh, Acá, por ejemplo, hay mucho de esta religión brasileña, ¿verdad? Este, que entre otras cosas tienen una característica, ¿verdad? Que te dicen, elabora tu carta, déjanos tu carta, y nosotros la vamos a llevar al monte Sinaí para invocar ahí al dios del monte Sinaí. Y bueno, hay videos en donde están ahí algunos de ellos escalando una montaña y dicen que es el monte Sinaí. Pues es mentira, porque en realidad, hermanos, se desconoce cuál es la ubicación del monte Sinaí. ¿Sí? Hay algunos lugares que se han identificado como probablemente, pero no se sabe con exactitud la ubicación de este lugar tan importante para la religión hebrea. Uno de estos sitios, ¿verdad? Que se ha identificado como posiblemente el monte Sinaí, eh, es el monte Heb el Musa, que en árabe se le conoce como la montaña de Moisés, una montaña de 2.286 metros de altura de granito rojo, ubicada al sur de la península del Sinaí, en el actual territorio de Egipto. Heb el Serval, ¿verdad? A 2.070 metros de altura, situado a 50 kilómetros al noroeste de Jebel Musa, cerca del oasis de Feirán. Esta es otra posibilidad. Har Karkom, en hebreo monte de azafrán, y que se encuentra a medio camino entre Petra y Cades Barnea. Y bueno, hay más opciones, hermanos, pero aquí lo que quiero resaltar, hermanos, lo que quiero resaltar es cómo es posible que la memoria del lugar más sagrado de los israelitas se haya perdido en la bruma del tiempo sin dejar rastro alguno. ¿Cuándo y por qué habría ocurrido este supuesto olvido? ¿Qué podemos concluir de este hecho tan singular acerca de la actitud de Israel hacia el concepto de espacio sagrado? Y fíjense, hablamos de un supuesto olvido, hermanos, porque la pérdida de la memoria acerca de la ubicación del Sinaí o del Monte Oreb en la tradición religiosa de Israel no se habría dado debido a la casualidad. Podría ser el resultado de un deseo expreso y consciente de no querer transformar el sitio original de la revelación divina ni en un templo, ni tampoco en un museo. La religión de Israel
en la antigüedad, o más precisamente una corriente de ella, habríamos de superar las barreras del espacio físico, convirtiendo al monte Sinaí o el monte Oreb real en una idea o concepto abstracto. ¿Sí? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Permiso. Creo que si se identificaría el lugar donde estaría el monte Sinaí, todos quisiéramos ir a ese lugar a adorar a Dios, porque bueno, Dios se manifestó ahí a Moisés y a su pueblo. Entonces sería nuestro destino de viaje, sería ir siempre a ese lugar, como que ahí estaríamos más cerca de Dios. Así que Dios creo que en su sabiduría dijo, bueno, cada uno va a adorar en el lugar donde esté, ¿no? Así que eso es lo que yo pienso, no sé si estoy equivocada. Gracias. En realidad me parece muy, muy buena su opinión, hermana. Por supuesto que todos querríamos en un momento determinado conocer el lugar de la revelación, eh, porque ha sucedido, ¿verdad? Ha sucedido. Este, el fenómeno, ¿verdad? Que hoy en día ocurre con la ciudad de Jerusalén, por poner un ejemplo, ¿verdad? Seguramente hubiese ocurrido en el monte Sinaí desde mucho tiempo antes, ¿sí? Eh, y es interesante, ¿verdad?, cómo la misma religión de Israel no propició que el lugar más sagrado de la religión se convirtiese en un lugar de peregrinación o en un museo, ¿verdad? Eso ya nos está dando una clave, ¿verdad?, sobre cómo tenemos que interactuar o cómo tenemos que comportarnos con lo sagrado, ¿sí? Eh, Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta dónde vamos? Vamos poco a poco. Vuelvo a hacer la síntesis. Hablamos de espacios sagrados, espacios artificiales y naturales. Todo lo que tiene una construcción es artificial y, y, y lo que no, ¿verdad? Un río o qué sé yo, una montaña, es un espacio sagrado natural. Bueno, aquí estamos hablando del monte Sinaí como un espacio sagrado, y que es un espacio sagrado natural y que es el espacio o el lugar más sagrado de la religión de Israel, porque allí habló Dios con Moisés y le entregó al pueblo de Israel los diez mandamientos. ¿Sí? Muy bien. Eh, el siguiente tema, ¿verdad? Es el tema del tabernáculo de reunión, pero me parece que no me daría tiempo de iniciarlo hoy, entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana. Solo como anticipo, ¿verdad? Quiero decirles que vamos a ver una transición en cuanto a lugares sagrados y vamos a ver cómo características y propiedades que se atribuyen al monte Sinaí en la religión de Israel, al llegar al tabernáculo se le atribuyen ahora al tabernáculo. Pero también vamos a ver algo interesante. Vamos a hacer una diferencia entre los lugares sagrados cuya experiencia es tipo piramidal, que es subir, y ahora nos vamos a adentrar en los lugares horizontales. El monte, por ser un lugar natural, Moisés tenía que subir la montaña, ¿sí? Pero a partir del tabernáculo ya no hay que subir, ahora hay que adentrarse, ¿sí? Hay que adentrarse. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hermanos. Ya para concluir, les quiero agradecer también por la participación tan
tan activa, tan buena que estamos teniendo, que ustedes están teniendo en el grupo de WhatsApp. La verdad que me siento contento de escuchar sus comentarios, de leerlos también. Y bueno, a partir eh, de mañana, yo creo que a partir de mañana voy a empezar a subir algunos ejercicios también para ir motivando la participación y sobre todo para reforzar las ideas que se han compartido en la clase, hermanos. De cualquier manera, les reitero que si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que a ustedes les parezca importante, pues podemos estar en comunicación permanente a través del WhatsApp, sin ningún problema. Estoy a sus órdenes, hermanos. Pues que Dios les bendiga y que tengan excelente tarde. Gracias.